Muy buenas, mi nombre es Bárbara Cunningham. En el presente audiovisual vamos a hablar de los agentes biológicos, ¿sí? Este trabajo práctico es para la materia Prácticas Profesionalizantes 2. Y como primer punto vamos a iniciar definiendo qué son los agentes biológicos. Bueno, son todos aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal, capaces de inducir efectos contrarios a la salud, ¿sí? De la población y en este caso que vamos a hablar de los trabajadores. A partir de este momento vamos a hablar, vamos a definir a cada uno y vamos a mostrar en un mapa la zona en la que se puede encontrar cada uno de ellos, que son los que se encuentran en el decreto 658 del 96 de la ley 24.557, ¿sí? Es el listado de enfermedades profesionales de nuestro país. Las bacterias son los microorganismos que presentan un tamaño de pocos macrómetros, que es una unidad de medida pequeña. Son los organismos más abundantes del planeta. Se encuentran en los hábitats terrestres, acuáticos, y aunque tengan un efecto protector del sistema, sí hay algunas, muchísimas bacterias que son inofensivas, hay otras que son patógenas. Las patógenas suelen adherirse a los intestinos, ¿sí? Consumen los nutrientes, se reproducen y combaten, por así decirlo, con las bacterias naturales de la flora intestinal, perjudicándonos. Tenemos la zona endémica, ¿sí? Donde se encuentra el carbunco, este es uno de los, estos son las bacterias que se encuentran en el listado. El carbunco es, se produce por una bacteria que forma esporas, afecta a los animales y los humanos pueden infectarse mediante el contacto con un animal o al inhalar esas esporas. Los síntomas de esta enfermedad pueden variar, depende de la vía de infección, ¿sí? Desde una úlcera cutánea hasta dificultad para respirar, ¿sí? Es muy variable. Se puede tratar con antibióticos, pero también puede ser mortal. El carbunco se da generalmente en Centroamérica, ¿sí? En el norte de nuestro país. La brucelosis es una infección que se transmite de los animales a las personas. En su mayoría es por los lácteos no pasteurizados. La tuberculosis, el segundo concepto debajo de las de por todo el mundo, es la bacteria que ocasiona esta enfermedad y se propaga cuando una persona es infectada, tose o estornuda. La leptospirosis, la última bacteria de la que vamos a hablar, es la infección que se contrae por contacto directo con agua contaminada, a través de la orina de los animales infectados que penetran en el cuerpo, y principalmente ingresan a través de la piel, de las mucosas, de la nariz y de la boca. Los hongos son formas de vida microscópicas que presentan una estructura vegetativa, tienen medidas variables, y lo que vamos a ver acá, en el listado son dos los que aparecen únicamente. Uno de ellos es la histoplasmosis, que es una micosis, ¿sí? Una enfermedad por hongos, que se da al inhalar la espora del hongo, ¿sí? Se da más que nada en esta zona de nuestra provincia y las provincias que nos limitan, que son Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. También tenemos al Candida albicans, que se encuentran en nuestro organismo, en la zona oral, en el tracto gastrointestinal y en la vagina, ¿sí? La función que tiene en nuestro organismo es que está presente en la digestión de los azúcares, ¿sí? Mediante un proceso de fermentación. Los parásitos son animales pluricelulares con ciclos vitales complicados y con diversas fases en su desarrollo, ¿sí? Comienza siendo un huevo para pasar a ser una larva y luego un adulto. Esto ocurre en sus huéspedes, ¿sí? En los diferentes seres vivos en los que se encuentran, en los que afectan. La transmisión a estos seres vivos se da por heces, por agua, por alimento, por insectos o por roedores que contienen el parásito. Los tres parásitos que se encuentran en el listado son los que vemos en pantalla. El paludismo es una enfermedad infecciosa producida por un parásito que se aloja en los mosquitos y que a través de estos lo contagia, lo transmite a las personas. El mal de Chagas se transmite al humano y a otros animales por la picadura de hembras de los flebótomos
que son las vinchucas, ¿sí? Estos dos parásitos se dan en la zona de Jujuy, Salta, Formosa, que está tapado, Chaco y Santiago del Estero. ¿Por qué se da en esa zona? Porque es una zona calurosa, húmeda, y en esos lugares son los donde se encuentran los mosquitos y otros insectos, y otra variedad de insectos. Es su hábitat. Y como último parásito tenemos la hidratidosis, que se transmite por la ingestión de alimentos infectados y que forma quistes en órganos vitales como el hígado, el pulmón, el cerebro. El último agente que vamos a ver son los virus. Son los agentes patógenos no celulares más pequeños que se conocen. No tienen capacidad para crecer o multiplicarse fuera de una célula. Es por ello que no pueden sobrevivir fuera de un organismo por más de 3 o 4 horas. Son varios los virus que se encuentran en el listado de enfermedades profesionales. Comenzamos hablando de la fiebre amarilla, ¿sí? Que abarca la zona roja, el norte de nuestro país, llegando hasta Misiones, ¿sí? Por las condiciones climáticas en las que se encuentra la zona, ¿sí? La fiebre amarilla es una enfermedad viral, ¿sí? Que se transmite por los mosquitos. Tiene una elevada tasa de mortalidad, es por eso que se necesita o es necesario el uso de vacunas, ¿sí? El principal método de prevención es la vacuna en este caso. Luego tenemos la fiebre hemorrágica, que se da por casi todo el centro de nuestro país, ¿sí? Es una enfermedad viral transmitida por contacto directo con roedores o por la inhalación de excrementos de los roedores, ¿sí? Infectados, abarcando toda la zona sur para distinguirla de la fiebre amarilla. La hepatitis A y B, cada una se da por el virus A y B, y se contagia mediante agua o alimentos contaminados. Para estas dos existe vacuna, pero para la hepatitis C, que se da por el virus C, mediante contacto con sangre, saliva u otros líquidos de una persona infectada, no existe vacuna. El citomegalovirus, que está indicado en pantalla, la transmisión del mismo se produce a través de líquidos corporales como la sangre, la orina, la saliva y otros fluidos. El virus de la inmunodeficiencia humana tiene como vía de ingreso los cortes, las heridas de piel, es a través de las membranas mucosas. Y como último concepto, el virus del herpes simple, que es un conjunto de infecciones que se da en la boca, los labios, la cara y los genitales. Tenemos varias vías de ingreso de estos agentes. La primera es la respiratoria, que se da mediante la inhalación del agente, a través de las fosas nasales, pasando por todo el tracto respiratorio. Luego tenemos la digestiva, como vemos en pantalla, es al ingerir o al beber algún elemento contaminado. La vía dérmica se da por contacto directo o indirecto con los objetos contaminados mediante la piel. Y la vía parental, como indica la curita que se ve en pantalla, se da como resultado de punciones, cortes, erosiones, heridas, ¿sí? A través del contacto. La cadena epidemiológica de los agentes está formada por diferentes eslabones, ¿sí? El agente biológico, como vemos el concepto, el agente biológico llega desde su hábitat natural o su fuente de infección gracias a un mecanismo de transmisión, ¿sí? Este mecanismo puede ser de manera directa mediante contacto con las manos, las mucosas y las heridas, ¿sí? Respecto a las fuentes de infección, se clasifican en homólogas, es decir, que el hombre está en estado de portador o de enfermedad, y heterólogas, si se trata de animales. Cuando hablamos de hombre portador, de hombre infectado, hay que hablar del concepto de huésped susceptible, que es el último concepto que vemos en la placa. ¿Y qué significa huésped susceptible? Bueno, es que todo ser o individuo que se encuentra sano es capaz de enfermarse. La intensidad de la susceptibilidad va a depender de múltiples factores, como las características genéticas de la persona, la edad, el sexo de cada sujeto, y también puede ser modificada mediante actuaciones diversas como las vacunas y la nutrición, ¿sí? Fortaleciendo el sistema inmunológico. Cuando un agente ingresa en el organismo, ocurren diferentes efectos que puede ocasionar. El primero, como vemos en pantalla, es el infeccioso, ¿sí?
Significa infeccioso? Es cuando los agentes ingresan al organismo, lo invaden, se multiplican y se diseminan por el mismo. Después tenemos a los alérgicos, que generalmente las esporas de los hongos son una importante causa de alergia, en particular si las exposiciones son elevadas y continuas en el tiempo. Los síntomas son variables, pero comienza con una rinitis, una mucosidad en las fosas nasales, conjuntivitis, se puede tener urticaria, que es el enrojecimiento, la picazón en la piel, dermatitis, incluso síntomas de asma. Luego tenemos los tóxicos, sí que se da por la capacidad que tienen los agentes de producir toxinas. Y como último concepto, los teratogénicos y los cancerígenos, ¿sí? Es cuando tienen capacidad de provocar alteraciones celulares, mutándolas, y también de inducir cáncer, tumores. Para hablar de prevenciones, primero tenemos que ver los tipos de prevenciones, ¿sí? Que son la primaria, que son todas las medidas destinadas para disminuir la probabilidad de que ocurra la enfermedad antes de que aparezca, ¿sí? No permite que el factor de riesgo entre en contacto con el trabajador. En este caso serían las vacunas, y una medida que se puede tomar son aplicándoselas al trabajador, o por ejemplo en los lugares donde se trabaja con animales, con porcinos, con vacunos, es importante desparasitarlos y o vacunarlos. Un punto importante es que no todas las vacunas son 100% fiables, algunas son del 98%, otras del 94%, es decir, que hay una mínima probabilidad, pero la hay porque existe, de posibilidad de contagiar, ¿sí? De que no sea efectiva. El otro tipo es la prevención secundaria, que tiene como fin evitar que el factor de riesgo entre en contacto con el trabajador, pero si entra en contacto, que sea de lo mínimo indispensable para que no ocasione daños. En este punto, hay varios tipos de prevenciones, ¿sí? Tenemos los tópicos, analizar en qué zona endémica se encuentra el agente, como vimos, la fiebre hemorrágica, la fiebre amarilla, el paludismo, el mal de Chagas, ¿sí? En qué zonas de nuestro país puede estar presente la gente. También tenemos los elementos punzantes, no compartir los elementos punzantes, desinfectarlos. Si se trabaja en una fábrica o en un lugar cerrado, que haya ventilación. Si es un lugar donde hay un clima húmedo, caluroso por la ciudad en la que se encuentra, usar insecticidas de acciones prolongadas, ¿sí? Por el clima caluroso, por los mosquitos. También en este punto de las prevenciones secundarias entra la ropa de trabajo, ¿sí? Los guantes, zapatos, y el aspecto más importante es la limpieza y la desinfección, ¿sí? Extremar la higiene individual y el lavado de ropas, la desinfección en los lugares de trabajo, en los locales, los equipos, las herramientas de trabajo. ¿Esto qué tiene como fin? Es evitar la dispersión del agente biológico para eliminarlo y evitar el desarrollo. Es importante, acá hay dos puntos que hay que analizar para concluir este audiovisual, antes de hablar de la prevención terciaria. Si bien es importante dar las condiciones para que se den estas prevenciones, ¿sí? Darle al trabajador el alcohol en gel, el jabón, los elementos de limpieza, de aseo, pero también es altamente importante la responsabilidad del trabajador. Es decir, que sea consciente a lo que se expone, a las consecuencias graves a las que se puede involucrar, ¿sí? Porque si uno le ofrece todas las condiciones y la persona no lo aplica, entonces no sirve de nada. Entonces hay que capacitar al trabajador para que sea consciente de todos los riesgos a los que se puede exponer, ¿sí? Entonces, bueno, el punto más importante, más allá de las vacunas, de desparasitar, es la higiene y la conciencia del trabajador. La última prevención, para cerrar el tema, es la prevención terciaria, que está mal llamada prevención porque se realiza cuando la enfermedad ya está en el organismo, la persona ya fue afectada y está en periodo de rehabilitación. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar.